Medellín nos une, es nuestro futuro, no podemos dejar, si Medellín fue que lo pudo inventar. Buenos días, se da comienzo a la audiencia inicial dentro del radicado 2013-460, simple nulidad. La presente audiencia será presidida por el doctor Diego Luis Torres Villa, juez de este despacho. Se le da un protocolo a las partes de los intervinientes para que atiendan las órdenes del despacho. La presente audiencia, los asistentes e intervinientes deberán obedecer las órdenes impartidas por el juez, hacer uso de la palabra cuando sea concedida por éste y no podrán retirarse antes de que la audiencia termine. El público deberá permanecer en silencio, no podrá censurar o aplaudir las decisiones o lanzar expresiones de reproche o aprobación. Durante el curso de la audiencia, los asistentes e intervinientes deberán mantener apagados radios, teléfonos celulares o cualquier otro aparato que distraiga la atención o interrumpa el curso de la misma. Dentro de la sala de audiencias no se puede comer, fumar ni arrojar basuras. Se advierte al público que ante un eventual comportamiento inadecuado podrá ser desalojado de la sala de audiencias por orden del señor juez que la preside. Se da comienzo a la audiencia. Buenos días. Siendo las 9 de la mañana, el juzgado el 13 de noviembre de 2013, el juzgado 28 administrativo oral de Medellín se constituye en la audiencia regular en el artículo 180 de la ley 1437 de 2011. Medio de control, nulidad simple. Esta audiencia fue convocada mediante auto del 24 de octubre de 2013. Son partes Byron Rojas Uribe, quien actúa en nombre propio en representación del Sindicato de Trabajadores de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Complementarios y Conexos, SINPRO, colectivo Medellín nos une. Es demandado el acuerdo 017 de 2013, sancionado por el municipio de Medellín, radicado 05-001-3333, 028-2013, 00460. La judicatura insta a las partes a que hagan presentación para el registro. Parte actora. En nombre propio y en representación de las partes señaladas por el despacho, demás demandantes, colectivo Medellín nos une y Sindicato de Profesionales de los Servicios Públicos SINPRO, acude Byron Rojas Uribe, con cédula de ciudadanía número 71264532 y tarjeta profesional número 161445. Por la defensa del patrimonio público entablamos esta demanda. Municipio de Medellín. Muy buenos días para usted, su señoría, y para los demás presentes. Como apoderado especial del municipio de Medellín en esta acción de nulidad simple, Julián Arce Roger, identificado con cédula de ciudadanía 71787743 y tarjeta profesional 127114 del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias, doctor. Se reconoce personalidad jurídica al doctor Julián Arce Roger, portador de la tarjeta profesional 127114 del Consejo Superior de la Judicatura, para que ejerza la representación judicial de la entidad accionada. La representación que se reconoce se hace en los términos de las facultades consagradas en el poder concedido. Poder obrante a folio 217 del expediente. Se deja constancia de que previo a la iniciación de la vista pública, los intervinientes hicieron exhibición de sus documentos profesionales, con lo que la judicatura pudo constatar tal condición. Se da inicio a la audiencia. Dispone el artículo 180, numeral 5, como primer evento procesal, el del saneamiento o ejercicio del despacho saneador. Ha querido el legislador de 2011 que en este primer estadio se haga revisión de lo cursado en el proceso en el interés de identificar aquellas situaciones generadoras, bien de nulidad simple y bien de fallos inhibitorios. En ese propósito, entonces, se da el traslado a las partes para que manifiesten lo que sea de su interés. Parte actora. Los actores no encontramos en lo que ha transcurrido del proceso ningún elemento que pueda viciar el proceso, de manera que no hacemos ninguna observación al respecto. Parte accionada. En igual sentido, su señoría, no encuentro ninguna causal que invalide la actuación en este proceso tal como está conformado. Como quiera, entonces, que las partes son coincidentes en su manifestación hecha en el sentido de no tener reparo respecto de vicio o entuerto alguno
que curse en el plenario, procede la judicatura entonces a hacer escrutinio de lo obrante en el mismo, de manera particular lo cursado en la fase escritural. La demanda se admitió mediante auto del 11 de julio de la nulidad, notificado por estados del día siguiente. El 19 de julio se notificó personalmente a través del buzón electrónico de la admisión de la demanda a la parte demandada al Ministerio Público. Vencido el término de traslado y contestada la demanda, se procedió al traslado de las excepciones propuestas. Mediante auto el 24 de octubre de 2013, notificado por estados del día siguiente, se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia que hoy se surte. Es de advertir que con la presentación de la demanda se deprecó solicitud de medida cautelar, la cual fue negada en el momento oportuno. Valga advertir también que se dio cumplimiento a las obligaciones enlistadas en el numeral 5 del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011. Esto es las relativas a publicidad de la demanda. Y convocatoria entonces a la comunidad, si era de su interés entonces hacerse presente en este proceso. Se advierte entonces que en general lo cursado en la fase escritural se surtió como lo ordena el debido proceso. No obstante ello, la judicatura advierte que hay tres situaciones que, si bien no son constitutivas de las nulidades previstas en el 140 del Código de Procedimiento Civil, así como que tampoco conducen a fallos inhibitorios, sí como quiera que constituye una irregularidad, debe esta judicatura entonces ejercer el despacho sanador y por lo tanto entonces procede a señalar las mismas y a corregir los hierros. Calidad en que comparece el actor y mandante Jairo Herrán Vargas. Aparece a folio 1 del expediente y a folio 15 del mismo manifestación hecha por el apoderado, en el sentido de que Jairo Herrán Vargas actúa en representación del colectivo Medellín nos une, situación que por demás no se encuentra probada, establecida, como quiera que con la demanda ni en el curso de la fase escritural se allegó certificación de existencia y representación tanto del colectivo como del mandato conferido a Jairo Herrán Vargas. En consecuencia entonces, y de conformidad con la disposición 159 de la Ley 1437 de 2011, que establece 1437-2011, que establece entonces la capacidad o quienes tienen habilidad para comparecer a este proceso, en virtud del principio pro actione, la judicatura entenderá que el poder conferido por Jairo Herrán Vargas se hace en nombre propio, no del colectivo. En consecuencia entonces, con esta decisión se ordena dejar sin efectos el auto admisorio de la demanda en lo que tiene que ver con la admisión del colectivo Medellín nos une como parte en el proceso, siendo la misma reemplazada, sustituida por la persona Jairo Vargas Herrán, quien actúa en nombre propio entonces. Segundo, la falta de congruencia entre los hechos aducidos y las pretensiones formuladas. Se advierte que la parte actora formula una única pretensión, por demás absoluta, y es la nulidad del acuerdo 017. Pretensión que no se compadece, que no se corresponde con un hecho aducido y con un cargo. Se refiere la judicatura al hecho aducido en el punto 1.5, obrante a folio del expediente, y el cargo que se formula en el punto 4.4, folio 12 del plenario. En estos dos apartados, el actor hace referencia a la existencia de un vicio en el acto, consistente el mismo en la violación del principio de unidad de materia. Violación del principio de unidad de materia que, por supuesto, se constituye o se edifica sobre uno de los puntos del acuerdo, no sobre la totalidad. Esto es, para ser más precisos, el artículo 2 del acuerdo 017. Entonces, en correspondencia con ese principio de congruencia, la parte debió formular también la pretensión de nulidad parcial.
nulidad por demás eventual. Esto es, en el evento de que no prosperara el primer cargo o la primera pretensión de nulidad absoluta del acuerdo 017, debía procederse entonces a declarar la nulidad parcial de ese artículo segundo, por violar él el principio de unidad de materia, pretensión que por demás no aparece formulada. No obstante ello, entonces, y de conformidad con los principios de interpretación armónica de la demanda y poderes del juez, este último principio, reconocido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, con ponencia del doctor Rafael Ostado y Lafón Pianeta, en sentencia del 14 de mayo de 2009, radicación 05-001-2331-000, 2005-03-50901. En consecuencia, entonces, con estos principios, repito, de interpretación armónica de la demanda y poderes del juez, y frente a la existencia de la manifestación clara por parte del actor en el sentido de pretender que se reconozca este cargo y este hecho, la judicatura entonces ordenará adicionar a la pretensión principal formulada, esto es, la de nulidad absoluta del acuerdo 017, una pretensión subsidiaria eventual, en el sentido de que de no encontrarse probada o los fundamentos suficientes para decretar la nulidad absoluta del acuerdo 017, deberá subsidiariamente estudiarse y resolverse la segunda pretensión, consistente de ella en decretar la nulidad parcial del artículo segundo del acuerdo 017. Tercero, la intervención de Elkin Faber García Quintero. En escrito radicado en la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos de Medellín, radicado el 26 de julio de 2013 y obrante a folios en 137 del expediente, Elkin Faber García Quintero manifestó coadyuvar la solicitud de suspensión provisional presentada por el actor. Se subraya, la solicitud se presentaba con el objeto de coadyuvar la solicitud de medida cautelar deprecada. En esos términos fue solicitada entonces la coadyuvancia. Esta solicitud no fue objeto de estudio al momento de resolver la medida cautelar. Ello por cuanto, como se advirtiera antes, la solicitud se presentó el día 26 de julio y el traslado de la medida cautelar se presentó el 12 de julio. Esto es, la solicitud se presentó de manera extemporánea, por ello no se hizo consideración de esa solicitud. Ahora está pendiente por resolverse, porque tampoco el auto dijo nada al respecto. En consecuencia, entonces, ¿está presente Faber García Quintero en la audiencia o no? No, señor. En la advertencia de que el coadyuvante no se encuentra presente y con fundamento en el principio pro actione, la judicatura entonces entenderá o entiende que la solicitud de coadyuvancia se hace para el proceso y en consecuencia entonces le reconoce calidad de coadyuvante a Faber García Quintero con las limitaciones de los incisos segundo y tercero del artículo 223 de la ley 1437 de 2011. Así entonces queda saneado lo cursado en la fase escritural. Estas tres decisiones que acabo de tomar las notifico en estrados. Parte actora. Integralmente conforme con las decisiones del despacho. Parte accionada. Su señoría, inconforme y por lo tanto manifiesto que interpongo el recurso de reposición. Doctor, no le estoy oyendo bien. ¿Será que tenemos un problema ahí? Es que se oye un eco. Sí, tenemos una... Sí. Inconforme en la decisión en lo que respecta precisamente a la adecuación de la pretensión incoada con la acción de nulidad, su señoría, por lo cual interpongo el recurso de reposición frente a tal decisión, su señoría. Doctor, de una vez por favor fundamenta. Muchas gracias, doctor. Sí, su señoría, la pretensión, como usted muy bien señaló, la pretensión incoada con la demanda
precisamente tiene que ver, o es una única pretensión en torno a la solicitud de que se declare la nulidad del acuerdo 17 en su integridad. Considera este apoderado que proceder oficiosamente, como lo está haciendo el despacho, a modificar la pretensión de la parte actora desborda la facultad oficiosa del juez, los poderes del juez que tienen para dicho efecto, y viola el principio de igualdad procesal estatuido o digamos diseñado o delineado desde la Constitución misma, toda vez que lo que está haciendo el despacho es precisamente reconduciendo una pretensión o creando una pretensión que no fue el motivo que no fue motivo de demanda. Eso no es otra cosa que una demanda oficiosa respecto de ese punto en particular. Eso considera este apoderado que es susceptible, digamos, de o constituye un menoscabo del debido proceso para la parte actora, porque frente a esa pretensión en particular, por ejemplo, no ha habido un pronunciamiento ni se ha dado un traslado para ver un pronunciamiento de parte del municipio de Medellín. Así se haya señalado en el numeral cuarto en los fundamentos de hecho que sustentan, digamos, los motivos de violación del acto administrativo en cuestión, y por tanto, digamos que se estaría vulnerando también el derecho de defensa del municipio de Medellín en ese punto en particular, porque es una pretensión diferente a la incoada con la demanda y de la cual se está defendiendo la entidad pública que yo represento. En ese sentido, su señoría, creo yo que afinco la inconformidad del municipio de Medellín respecto de esa adecuación en cuanto a la pretensión, incluir una pretensión de manera oficiosa, que no lo hizo así, o digamos que no fue la voluntad de la parte demandante. De conformidad con el artículo 244 de la Ley 1437 de 2011, la Judicatura corre traslado del recurso interpuesto y la sustentación del mismo. Gracias, señor juez. Intenta el recurrente sustentar su postura de la manera más adecuada, sin embargo, desconoce que en el ejercicio de los poderes judiciales perfectamente puede darse una interpretación integral del cuerpo de la demanda, que es lo que creo ha hecho el despacho. Se ha formulado un cargo específico contra el artículo 2 del acuerdo 17 y es ese elemento el que ha permitido que el despacho tome su decisión. No está esa decisión del juzgado ni incorporando elementos nuevos, ni solicitando elementos probatorios adicionales, sino que la decisión sobre esa eventual nulidad parcial, solo en caso de que no procediera, y estamos convencidos de que procederá la nulidad absoluta, sería suficientes para tomar la decisión, de manera que yo solicito al despacho que confirme su decisión inicial. Procede la Dirección Procesal a resolver el recurso de reposición interpuesto contra la decisión de saneamiento y de manera particular contra la resolución tomada por esta judicatura en el sentido de entender adicionada el capítulo de pretensiones, en el sentido que también del mismo hacía parte la pretensión de nulidad parcial del artículo 2 del acuerdo 017 de 2013. El artículo 243 sobre la procedencia del recurso primero. El artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 establece un listado de aquellas decisiones contra las cuales cabe el recurso de apelación. Advierte la judicatura que asimismo, en consecuencia con lo anotado, el artículo 242 del mismo estatuto establece por vía de resolución, estipula que contra las decisiones aquellas contra las cuales no quepa el recurso de apelación es pasible o son pasibles del recurso de reposición, con lo que en consecuencia entonces, como quiera que la decisión que sanea no aparece en el listado del 243, la misma entonces en consecuencia es pasible del recurso de reposición, con lo que entonces está técnicamente bien presentado el recurso, por lo que se admitirá el mismo procediendo a desatarse. La
el recurrente, el censor, propone como fundamento entonces de su rechazo a la decisión el que la judicatura interviene violando los principios de igualdad de armas, igualdad de las partes, sin que tenga capacidad para el efecto, como quiera que en materia de nulidad simple la justicia o la jurisdicción es rogada. Para resolver entonces voy a hacer lectura del punto 1.5 obrante a folio 2 del expediente, capítulo de hechos, comillas. 1.5. Violación al principio de unidad de materia. El texto aprobado en primer debate incorpora una norma en el artículo 2 que transgrede el principio de unidad de materia. Cierro comillas. Folio 12. Punto 4.4. Expedición irregular. Comillas. De la manera más respetuosa, instamos al despacho judicial a hacer una comparación elemental entre los proyectos del acuerdo 106 aprobado en las comisiones y el texto del acuerdo 17 finalmente aprobado en la plenaria del Consejo Municipal. Notará que, como se expuso en los hechos de esta demanda, hay cambios sustanciales en relación con la participación accionaria y el ejercicio del control en la nueva compañía que ha de crearse a partir de la función. Fácilmente observará además que el artículo 2 de la norma definitiva no había sido considerado en los debates de las comisiones, y además de que su contenido constituye una transgresión al principio de unidad de materia. Significa una modificación sustancial al proyecto que debió implicar el retorno del proyecto a debate en la comisión competente, según lo establece el artículo 112 del reglamento del Consejo Municipal. Cierro comillas. Para la judicatura es claro que existe o existía en la intención del actor tanto la existencia del hecho como su traducción en el cargo que se acaba de establecer. Ahora, que el mismo entonces no se refleje en las pretensiones es precisamente el hierro que se corrige, pero de ahí a constituir o a que esa falta de inclusión en el capítulo de las pretensiones impida el que se reconozca como pretensión, sería una vulneración por demás a un principio constitucional, el sentido de la preferencia o de la adopción de lo sustancial sobre lo adjetivo formal. Entonces, además, como lo manifestara al momento de tomar la decisión, la judicatura apela a instituciones reconocidas por el órgano de cierre en esta jurisdicción, esto es, lo de interpretación armónica de la demanda. La demanda no puede interpretarse solamente en los segmentos o en los estancos, sino ella debe apelarse apelando a un criterio sistemático, puede consultarse el interés del actor, que fue lo que hizo entonces la judicatura. En consecuencia entonces, el despacho encuentra infundados los argumentos que soportan el recurso interpuesto por el censor, por lo que se confirma la decisión. Se niega el recurso en consecuencia. Dispone el numeral 6 del artículo 180 de la 1437 el que seguidamente deben abocarse y resolverse las excepciones propuestas por la demandada. Excepciones que en los términos de ese artículo, de ese numeral 6, se tienen que limitar a las previas. Ahora, en razón de que la parte actora no formuló excepciones previas, que las expuestas en el escrito de contestación se refieren todas a excepciones de mérito, no habrá lugar entonces a hacer consideración de este estadio procesal. Esta decisión se notifica en estrados. Parte actora. Hay un problema técnico allí, pero ese sí, los dos. Doctor, entonces le pido un favor, pasa a este, ocupa parte accionada. Conforme con su decisión, su señoría. ¿Ya está? Conforme con la decisión, su señoría.
a la decisión que toma la Judicatura en materia de excepciones, ella alcanza firmeza y genera plenos efectos jurídicos. Fijación del litigio. Para la fijación del litigio se procederá como es práctica de esta agencia ya. Inicialmente, la Judicatura entonces hará presentación de lo que entiende ella no suscita discusión entre las partes. De ese entendimiento se le dará traslado para que las partes entonces agreguen, señalen o aporten en lo que tenga que ver con, insisto, en lo que tiene que ver con ese punto específico. Hechos que son admitidos, están probados o en todo caso no suscitan choque entre las partes, ¿de acuerdo? Librado entonces ese primer punto, pasaríamos al segundo, consistente entonces en identificar ahí sí aquello que fija la distancia entre las partes. Y entonces con esos insumos pasaríamos a fijar el litigio. Se procede entonces. Lo que no se discute, y por lo tanto entonces no será objeto de decisión de prueba. El que la entidad territorial, el municipio de Medellín, hizo presentación ante el Consejo Municipal de proyecto de acuerdo, identificado con el guarismo 106. Consistía en la modificación de la naturaleza jurídica de UNE EPM, animado además por el interés de permitir la participación de particulares en el propósito empresarial. Primer hecho entonces que no suscita discusión. Segundo, el que el trámite ordenado al proyecto de acuerdo, en ese trámite participaron las comisiones primera y tercera de la Corporación Territorial. Tercero, el que la votación en primera vuelta de las dos comisiones arrojó como resultado en la comisión tercera 3 votos a favor y 3 en contra, con la ausencia de un concejal. Y en la comisión tercera, en la comisión primera 4 votos a favor y 3 en contra, procediéndose seguidamente a sumar las votaciones para fijar el resultado. Cuarto hecho, que no ofrece resistencia, el que el proyecto de acuerdo sufrió cambios en su aprobación en primer y segundo debate. Esos son los hechos que en el sentido de esta judicatura no tienen discusión. Les doy traslado para que señalen si es necesario agregar alguno, si es necesario retirar alguno. Parte actora. La parte actora se ratifica en esos hechos que han sido señalados por el despacho y está enteramente de acuerdo en que no ha habido ninguna oposición por parte del demandado, de manera que estoy de acuerdo con la decisión del despacho en ese sentido. Gracias. Municipio de Medellín. No, su señoría, este apoderado sí no comparte la apreciación del despacho porque, tal y como se señaló en la contestación de la demanda, en el único hecho en el que el municipio de Medellín está de acuerdo con la parte actora es en el 1.7, que es la expedición de que efectivamente el acuerdo 17 fue aprobado por el Consejo Municipal y sancionado por el alcalde el 9 de mayo. Ese es el único hecho en que el municipio entonces, está de acuerdo. por favor, contésteme estas preguntas. Sí, su señoría. La entidad accionada no reconoce la existencia del hecho. Uno, esto es, acá acaba de formular la judicatura, esto es, el que el municipio de Medellín hizo presentación de proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal de iniciativa numerada con el guarismo 106, consistente en modificación de la naturaleza jurídica de un EPM, en de permitir la participación de particulares en el propósito empresarial. Ese hecho no lo admiten ustedes como cierto. Su señoría, es que técnicamente no es así. Porque tal y como se dice precisamente en el hecho 1.1, lastimosamente lo único que se pretende es inducir en error, porque el nombre del proyecto hace alusión a un tema que ya había sido resuelto incluso con anterioridad en el acuerdo del 2005. Esos temas ya habían sido resueltos, entonces por eso se dice incluso en la contestación de la demanda en particular del hecho 1.1 que esa redacción es tendenciosa. Doctor, precisemos. ¿No discute usted entonces la existencia de la presentación de un proyecto de acuerdo o iniciativa del municipio de Medellín? Esa parte no. Esa parte no. Usted discute entonces es el epígrafe, la formulación, el enunciado que se le ha dado. Sí, tal y como se menciona exactamente en la contestación del hecho 1.1. ¿Tiene usted alguna una formulación de corrección? ¿De cómo podría entenderse entonces ese proyecto de acuerdo?
tendríamos que remitirnos pues ya directamente a la proposición del texto del proyecto de acuerdo 106. Pero es que esta norma... Permítame, doctor, porque tenemos que llegar a... Entonces, ¿le parece bien esa redacción? Consistente en la modificación de una EPM. Le quito la naturaleza jurídica. Le quito permitir participación de particulares en propósito empresarial. ¿Discute usted entonces el objeto de esa iniciativa de la entidad territorial fuera el de modificar a EPM, a una EPM? Sí, modificar sí. No es un verbo neutral, amplio. Su señoría, es que no es, por eso vuelvo y reitero el punto, porque el punto parece muy sencillo y no lo es. Y tal vez ahí está el quid del asunto. El título del proyecto, si usted lo lee, no es el de la creación de una empresa, sino la autorización, y esa autorización se hace con base en un acuerdo previo del 2005, se me escapa en este momento el número, creo que es el 053, aunque se me confunde precisamente con el 045, es con el 045, es ahí, su señoría, donde parece un juego de palabras, pero en realidad, si usted lee el proyecto, el título del proyecto presentado por el alcalde, de acuerdo, doctor, es una autorización, no perfecto, es una creación, doctor, de una empresa. Perfecto, doctor. Entonces, en los términos, consistente en que se le autorizara a la entidad territorial a modificar a un EPM. Sí. ¿De acuerdo? Sí, tal como lo expresa, digamos, el proyecto 106, el proyecto Doctor, de aquí acuerdo. no podemos remitirnos, yo creo que ahí podríamos establecer entonces un punto de encuentro. Entonces, ese punto 1 quedaría, es un hecho entonces cierto, no discutido, el que la entidad territorial hizo presentación de iniciativa de acuerdo a la entidad territorial identificada con el guarismo 106, consistente en que se le autorizara a modificar a un EPM. ¿De acuerdo, doctor? Sí, su señor. Muy bien. Doctor, ¿discute usted que en el trámite ordenado al proyecto participaron las comisiones primera y tercera? No, ese punto no se discute. Entonces lo podemos dar como otro hecho probado. Lo que pasa es que como el hecho 1.2 narrado por el actor es muchísimo más extenso. Doctor, primero, no estoy haciendo la literación del actor, estoy diciendo lo que el despacho entiende como probado. Cuidado, otra cosa es que vamos a discutir si estuvo bien o no, si había competencia o no, pero lo que es un hecho cierto es que las dos participaron. Sí, esas dos comisiones participaron. Entonces ese punto 2 queda como estaba, ¿de acuerdo? Como hecho cierto. 3. El que la votación en primera vuelta de estas comisiones, primera y tercera, arrojó como resultado: en la comisión tercera 3 votos a favor y 3 en contra, con ausencia de un miembro. Y en la comisión primera 4 votos a favor y 3 en contra, procediéndose a sumar las votaciones para fijar el resultado. ¿Discute usted ese hecho, doctor? Pues lo que pasa es que de acuerdo con consultadas las actas, su señoría, no es cierto que haya habido un empate, como lo están mencionando. Y nosotros aportamos las actas respectivas, porque es que si hubiera habido un empate... ¿No es cierto que en la comisión tercera haya quedado 3-3, con ausencia de un concejal? ¿No es cierto ese hecho? Mire, su señoría, según la información que yo tengo, es la siguiente. El proyecto de acuerdo 106 de 2013, hoy acuerdo 17, fue aprobado en sesión conjunta en comisión primera y tercera permanente, por 7 votos a favor y 6 en contra, pero de las dos comisiones. Doctor, yo creo que en eso el despacho ha sido suficientemente claro. Si usted mira, le repito, procediéndose seguidamente a sumar las votaciones para fijar el resultado. Si usted suma 6 y 7, le da 13. Da 13, sí. Vamos a discutir si estuvo bien o no, pero lo que sí es claro es que fue eso. ¿Hubo un empate en una de las dos? En una comisión. Yo no digo que haya empate, lo que digo es que quedaron 3 y 3, punto. Precisamente para evitar ese tipo de confusiones. El hecho desnudo es que quedaron 3 en una. Pero decir empate es decir que hubo decisión. Yo no quiero decir que hubo decisión. No, yo digo la decisión. Mire, procedemos seguidamente a sumar las votaciones para fijar el resultado, es decir, la decisión. Yo lo que le diría es que sí, su señoría, respecto solamente, haciendo claridad pues de que fue solamente en una sola comisión, pues como usted lo está mencionando, que quede eso claro, que no hubo empate, pues. Sí, estamos de acuerdo. En la afirmación no existe la palabra empate, en la afirmación del hecho. Se describen el hecho de una votación en comisión tercera.
3 votos a favor, 3 en contra. Segundo hecho, el resultado en comisión primera, 4 votos a favor, 3 en contra. Tercer hecho, suma de los dos guarismos para fijar el resultado. Es decir, es la suma la que va a determinar el resultado. Sí. ¿Discute usted ese hecho, doctor? No. Entonces estamos en que ese hecho también se entiende como cierto, como probado, Sí. como que no lo vamos a discutir. Sí. Queda entonces como se afirmó. Cuarto hecho, el que el proyecto de acuerdo sufrió cambios en la aprobación en primer y segundo debate. ¿Discute usted ese hecho, doctor? Eso sí, ese hecho sí se discute, su señoría. Y se discute, precisamente precisamente es el quid del tema. Lo que pasa es que tengo que remitirme a todo, porque es que a todo lo que se menciona en la contestación de la demanda, porque digamos que es un tema técnico. Si hubiera habido precisamente una modificación, ahí sí hubiera habido una vulneración del principio de unidad de materia, que no lo hay. Lo que hubo fue precisamente el ejercicio de la democracia que se surte en el Consejo con la introducción de temas, pero no que hubiera habido una variación sustancial del... Doctor, usted está calificando la variación. Yo no dije que fuera sustancial. Lo que está diciendo la fijación es que hay un cambio. Objeto de la ley era establecer la medida, la gradualidad, la naturaleza de ese cambio, si fue sustancial o no. Doctor, una coma es un cambio. Una palabra es un cambio, que será objeto, insisto, objeto de esta ley es establecer si afectó o no gravemente, si hubo variación o no. Entonces, doctor, se lo pregunto en otros términos, en la misma iniciativa del 106 pasó por el Consejo como fue presentada, sin un cambio, sin importar su gradualidad o naturaleza. No, sí hubo cambios. Ese es el punto, doctor. Ya después determinaremos Si qué son tanto sustanciales pudieron o no. incidir en esos cambios. Ya ¿Y con qué lo entiendo. competencia? Entonces el punto 414 queda como estaba. En esos términos entonces se reformularía únicamente el punto 41, doctor. Esto es respecto del que la iniciativa 106 tenía por objeto la autorización de la modificación de la empresa UNEPM. De acuerdo. Los demás se mantienen. Lo que se discute, es decir, lo que precisamente ocupa, se deja constancia de que siendo las 9:38 se presentó un corte en el servicio de energía, lo que entonces llevó a la suspensión o a la interrupción de la audiencia. Verificada entonces el que se mantiene técnicamente el servicio de registro, se procede a continuar con la vista pública. Lo que se discute por las partes: primero, la observación de reglas relativas a quórum, mayorías, trámite de enmiendas, tachada por la parte actora como irregular, en la formación del acto acuerdo 017 de 2013. Este punto se desagrega en, primero, la competencia de las comisiones, si eran o no competentes las comisiones primera y tercera, y de manera particular la primera. El régimen de mayorías que se debía adoptar para decidir, cuestionamiento que formula de manera precisa el actor. La manera como debió hacerse el conteo de votos, si de manera conjunta como se hizo, o si por separado, como pretende el actor. Y cuarto, el trámite que antecedió a las enmiendas adoptadas. Ese es un primer bloque de discusión. Un segundo bloque está constituido por el cargo de falsa motivación. Deberá entonces, respecto a este cargo, particularizarse en la hipótesis de caso presentada por el actor, en el sentido de que lo pretendido era lograr una fusión y lo resuelto fue una transformación. La afirmada motivación del acuerdo 017 en hechos ajenos a la figura jurídica adoptada. Aprovecho aquí para hacer una precisión, particularmente al actor. Solo se permitirá la consulta a la discusión o materia de discusión en el Consejo en lo que tenga que ver con el cargo de falsa motivación. Es decir, la Judicatura estará muy vigilante entonces de que cualquier referencia que se haga a la discusión original del Consejo de Estado esté siempre ceñida a este cargo de falsa motivación, y si lo desborda entonces no se permitirá el mismo, ¿de acuerdo?
Será el único punto en el que se tomará distancia del cotejo formal o de subsunción normativa. Se permitirá entonces el que se repara, el que se haga consideración de la discusión, pero solo para efectos de fijar la falsa motivación. 3. El principio de unidad de materia, por el texto adoptado en el artículo 2 del Acuerdo 2013. En consecuencia, entonces, el litigio se fija como sigue. El proceso que se iniciará dará cuenta de la legalidad del acto demandado 013, de acuerdo 013 de 2013, y de manera particular, de si se vulnera, conforme se expuso en pasaje anterior, las reglas relativas a quórum, mayorías, conteo de votos en sesión conjunta, trámite de enmiendas, motivación del acto y principio de unidad de materia. Se fija el litigio en los términos que anteceden. Esta decisión se notifica en estrados. Parte actora. Doctores, si necesitan, les repito. El proceso que se inicia dará cuenta de la legalidad del acto demandado y de manera particular de si el Acuerdo 017 de 2013, conforme se expuso en pasaje inmediatamente precedente, respeta las reglas relativas a quórum, mayorías, conteo de votos en sesión conjunta de comisiones, trámite de enmiendas, motivación del acto y principio de unidad de materia. Conforme con la decisión del despacho sobre la fijación del litigio. Parte accionada. Conforme con la fijación del litigio. Como quiera entonces que las partes no repudian, no recurran a la decisión que se toma en materia de fijación del litigio, el mismo se formula en los términos que acaban de declararse, impactando de manera particular lo que tiene que ver el numeral 9, o la decisión que se tomará el numeral 9 del artículo 180, esto es, aquello que no constituye, que no hace parte del litigio, sobre ello no habrá declaratoria de medios probatorios, primero. Segundo, para efectos de interpretación, no solo constituye la fijación del litigio el apartado en que resumí como fijación, sino además los literales anteriores, en lo que tiene que ver con lo que no hace parte del objeto del litigio y lo que se discute. Ellos pueden ayudar a una interpretación, lo comprenden entonces. Se procede entonces a resolver la instancia siguiente, esto es la de conciliación, o la potestad que tiene el operador judicial de llamar a las partes a una solución autocompositiva del litigio. Potestad esta enlistada en el numeral 8 del artículo 180, la que a juicio de este juzgador en el evento, en el subjudice no procede. Ello por cuanto se trata de una demanda en representación del interés general, nulidad simple, la que por supuesto no está enlistada ni en la ley 640 ni en el decreto 1716. En consecuencia entonces no se abocará a ese estadio procesal. Parte actora. La parte actora recibe como satisfactorios esos argumentos del despacho y no propone ningún recurso. Entidad territorial. Conforme con esa decisión. Como quiera entonces que las partes al unísono se avienen a la decisión que toma la judicatura en materia de conciliación, esa decisión alcanza firmeza y genera plenos efectos jurídicos. Medidas cautelares. Dispone el numeral 9 del artículo 180 al que seguidamente deben abocarse y resolverse las medidas cautelares. Como se anotará al inicio de esta vista pública, con la presentación de la demanda se deprecó medida cautelar de suspensión del acto, la cual fue resuelta en el momento oportuno. Y como quiera que no han variado las circunstancias que dieran o que fundamentaran la negación de la medida deprecada, no hay lugar a hacer consideración alguna. Esta decisión se notifica en estrado. Lo veo confuso, doctor, lo veo como con pregunta. Me muero de la pena, señor juez, pero sí me perdí. Estamos en el estadio de medidas cautelares. En el mismo entonces deben resolverse. Lo que hace la judicatura es hacer una observación en el sentido de que la medida cautelar ya fue deprecada y negada en la fase escritural. Primero. Segundo, no advierte, no observa este despacho el que hayan variado las circunstancias que fundaron la negativa, por lo que entonces innecesaria se hace cualquier otra consideración al respecto.
puedo preguntar al despacho si eso incluye entonces ya unas consideraciones sobre la coadyuvancia presentada a la solicitud de suspensión provisional. Dos anotaciones, doctor. La primera, la coadyuvancia, como lo planteé en un principio, fue extemporánea. El traslado se dio el 12 de julio, me parece, y el traslado es por 5 días. La coadyuvancia fue presentada el 26, era extemporánea, entonces no había, como no se hizo, no había lugar a hacer consideraciones respecto de esa coadyuvancia. Es más, de esa y de cualquiera otra. Las partes y los coadyuvantes reciben el proceso en el estado en que se encuentra, no habilitan términos, primero. Segundo, en este estadio procesal no se está haciendo referencia a la coadyuvancia, sino a las medidas cautelares, las que, insisto, las circunstancias que ameritaron la denegación no han variado. Entendido y conforme, señor juez. Y le estoy notificando, doctor. Conforme con la decisión. Parte accionada. Conforme con su decisión. Como quiera entonces que las partes no discutan, no repudian, no recurren la decisión que se toma en materia de medidas cautelares, tal decisión alcanza firmeza y genera plenos efectos jurídicos. Se arriba así entonces a la fase última de la audiencia, la de consideración y resolución de medios probatorios. Este despacho ordena tener como medios probatorios habilitantes los documentos aportados por la parte actora, en la observación de que esa mérito o capacidad para generar certeza será razonada, será tasada al momento de proferir sentencia. Doctor, parte actora, formula usted entonces la solicitud de que se le reciba testimonio técnico, ¿no? Efectivamente. A Carlos Guillermo Álvarez Higuita y a Jorge Mario Arango Restrepo, sin que por demás reúna las exigencias del artículo 219 del Código de Procedimiento Civil. Esto es, precise el objeto de prueba, primero. Segundo, suministre la residencia y domicilio de los testigos. En el momento, por lo menos, puede cumplir con la carga de establecer el objeto de prueba. ¿Qué se pretende con ese testimonio? Sí, las dos personas propuestas como testigos en el texto de la demanda participaron como asistentes, por supuesto, en los debates que se surtieron en el Consejo Municipal sobre el proyecto de acuerdo 106. Desde su conocimiento técnico, ellos pueden aportar a este proceso su propio análisis de cuáles fueron esos elementos que se discutieron al interior del Consejo para derivar finalmente en la aprobación del acuerdo 17. Lo que intento decir es que son las personas con la calificación profesional suficiente desde el punto de vista técnico para ayudar al despacho a interpretar esos elementos del acuerdo y, por supuesto, específicamente el cargo que tiene que ver con la falsa motivación. Desde su formación profesional nos indicarán por qué los conceptos del proyecto de acuerdo son incongruentes con los que finalmente resultan en el acuerdo. Para efectos, a propósito entonces de notificaciones, se trata de personas que pueden ser convocadas a través del mismo suscrito apoderado y en caso contrario pueden ser citadas también en el domicilio del demandante. A ver, doctor, le repito lo que ya expuse antes. La judicatura será muy celosa de que no se desborden los límites trazados, los límites del litigio trazados en la fijación.
Se ordenarán esos testimonios en la advertencia de que tendrán que versar precisamente sobre eso, sobre cargos de motivación, esto es, de cara a la afirmación obrante en el texto del acuerdo y de cara al proyecto de acuerdo. No habrá lugar a consideraciones de orden político, que el escenario natural para eso era el Consejo Municipal, no este. Entonces, a las partes, particularmente a los apoderados, les prevengo de que los testigos solo podrán ser consultados en lo que tiene que ver o de cara precisamente al acuerdo, a la iniciativa del acuerdo y la motivación y lo resuelto. No habrá lugar a consideración o a preguntas de otro orden. ¿De acuerdo, doctor? Somos conscientes de eso, señor juez. Primero. Segundo, de conformidad con el inciso tercero, inciso último del artículo 103 de la ley 1437 de 2011, las partes tienen cargas. Una carga de ellas es la firmada en el 219 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, entonces, la Judicatura le da un término de 3 días siguientes a esta vista pública para que usted cumpla con los requisitos restantes del 219. Esto es, a través de la Secretaría incorpore las direcciones, la residencia de los deponentes. De no cumplirse la carga que no impone la Judicatura, sino que es de ley, 219, se repite, del Código de Procedimiento Civil, se entenderá desistir el medio probatorio, sin necesidad de providencia que así lo disponga, por el mero incumplimiento de la carga. Conforme con esa decisión, señor juez. En consecuencia, entonces, se ordena el testimonio de Carlos Guillermo Álvarez Higuita y Jorge Mario Arango Restrepo, ello bajo la atención o satisfacción del cumplimiento de la carga que se acaba de enunciar. Este testimonio se llevará a cabo con en la audiencia del artículo 181 de la ley 1437 de 2011. Se llevará a cabo el día miércoles 22 de enero de 2014 a las 9 de la mañana en la sala de audiencias número 9, sujeta a cambio. 9 de la mañana, doctor. Interrogatorio de parte. Solicita también entonces la parte actora el que se le permita interrogar a la parte. Esta prueba será negada, por cuanto no podemos perder de vista, no se puede perder de vista. Se trata de un proceso de nulidad simple, en el que entonces se trata de confrontación de normas, que si bien se habilitan entonces testigos, ellos se hacen en razón de su ciencia, su conocimiento, testigos técnicos. El interrogatorio de parte tiene por objeto finalmente el de provocar una confesión, y aquí la parte que puede confesar. En consecuencia entonces, por improcedente se niega ese medio probatorio. Pruebas de la parte demandada. Expediente, se ordena tener como medios probatorios habilitantes válidos los allegados por la parte actora con la contestación, en la observación de que la capacidad suasoria o habilitante de tales medios será estimada, será pesada al momento de proferir sentencia. Expediente administrativo. Advierte la Judicatura entonces con la contestación de la demanda se llegó el proyecto de acuerdo y las actas 12 de sesión conjunta de las comisiones y 254 del plenario de la corporación. Doctores, les consulto a los dos. La Judicatura no tiene certeza de que se encuentre completo ese expediente.
¿faltará alguna pieza? ¿Ustedes lo conocen o no? Están las actas de la sesión 12 y la 250, y la acta 12 de las comisiones y la 254 del plenario. ¿Será que faltan piezas allí? ¿Quieren hacer alguna observación? ¿Les permito entonces? Repito la pregunta. ¿Falta alguna pieza en el expediente administrativo? Están las actas, la 12 y la 254. ¿Es necesaria alguna otra pieza que no aparezca? No, señor, ese es el Perfecto, expediente. parte de accionada. No, su señoría, pues es evidente que sí está mal foliado entonces el expediente, pero no, Muy bien. no se necesita ningún otro documento. Como quiera entonces que se encuentra formado el expediente administrativo, no se ordenará prueba alguna en ese sentido. Testimonial. Como se hiciera entonces, como se hiciera con la parte actora, le pregunto a la parte accionada respecto de los testimonios que solicita, doctor. ¿Cuál es el objeto de esos medios probatorios? Su señoría, mire, la conducencia, la pertinencia y la utilidad de estos testimonios tienen que ver con lo siguiente. Tal y como se menciona en la contestación de la demanda, estas son las personas encargadas de asesorar a los miembros del Consejo y de cada una de las comisiones en la elaboración de los proyectos de acuerdo. Estas tres personas son citadas en calidad de testigos técnicos, toda vez que, aparte de que conocen los hechos en particular en que se surtió el trámite del acuerdo 17, además tienen el conocimiento técnico, son abogadas y además llevan bastante tiempo de experiencia ya en el trámite de los acuerdos en el Consejo. En ese sentido, su señoría, yo creo que se encuentra satisfecho los requisitos intrínsecos de la prueba de la conducencia y la pertinencia. Doctor, son 3 testigos. ¿Son necesarios los 3? Es decir, van a deponer sobre hechos distintos. Sí, cada una de esas abogadas tiene un conocimiento particular de hechos diferentes que son importantes probar para la parte demandada, para el municipio de Medellín. De acuerdo, doctor. Como quiera, entonces, que se trata de testigo técnico, entonces se ordena el testimonio de Juana Nelly Guevara Hurtado, Carmen Elvira Zapata Rincón y Diana Cristina Tobón López. Ellos sin perjuicio, de conformidad con el artículo 219, el que, por considerarse suficientemente ilustrado el punto que se pretende probar, se prescinda de uno o 2 de ellos. Seguramente, pues en el segundo evaluaremos, doctor. Se decretan los 3, pero en el segundo evaluamos. Si hay algún punto que falte, y si falta, pues lo recibimos. Si no, prescindimos de él. ¿De acuerdo, doctor? Queda así entonces resuelta la solicitud de medios probatorios. No les estoy notificando. Antes de notificarles, quisiera preguntarles si hay algún punto que la judicatura pasó por alto, si hay alguna discusión respecto al decreto del medio probatorio, antes de notificar, ¿de acuerdo? Parte actora. No, sin observaciones, señor juez. Parte accionada. Sí, su señoría. También en la contestación de la demanda se solicitó el interrogatorio de la parte actora. Permítame verifico, doctor. Efectivamente, verifica o constata la judicatura que a folio 214, parte inferior del plenario, se registra la manifestación hecha por el apoderado judicial de la parte accionada en el sentido de que se llame a la parte demandante a interrogatorio. Como se señalará antes respecto de la solicitud elevada por la accionada,
por la actora, este es un proceso, un medio de control de nulidad simple, en el que se trata de verificar o no la existencia de unos presupuestos de la norma, por lo que en principio se prescindiría de todo medio probatorio que no fuera el documental. Sin embargo, y en razón de que las partes han presentado la solicitud o han fundado la solicitud de la necesidad de escuchar a testigos idóneos, testigos de ciencia, por esa razón se habilitaron esos medios testimoniales o esos medios probatorios, pero en ningún caso tiene hacerlo respecto del interrogatorio de parte. En consecuencia, entonces, y por infundado, se niega este medio probatorio, por improcedente. ¿Alguna otra o entonces paso a notificar? Doctor. Así las cosas, entonces, la Judicatura notifica las decisiones tomadas en materia de pruebas. Parte actora. Sin recursos. Parte accionada. Conforme con la decisión. En consecuencia con el avenimiento que las partes manifiestan a lo decidido en materia de pruebas, tales decisiones alcanzan firmeza y generan plenos efectos jurídicos. Antes de concluir, subrayo, les recuerdo que la audiencia del artículo 181, esto es la de medios probatorios, se llevará a cabo el miércoles 22 de enero de 2014 a las 9 de la mañana. Decimos en esta sala, sujeta a cambios igual. Aquí nos encontraremos. Procede la Judicatura a dar cumplimiento a la obligación estatuida en el literal F del artículo 183 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, este rector procesal deja constancia de que lo surtido en esta vista pública se hizo con sujeción a la Constitución, con respeto por la ley y con plenitud de garantías a las partes. Les doy traslado de esa constancia para que manifiesten lo que sea de su interés, se aparten de ella o señalen otra. Parte actora. Estamos de acuerdo en que la audiencia se ha surtido en esos términos y agradecemos al despacho por haber cumplido con ese mandato constitucional y legal. Parte accionada. Sin ningún comentario sobre el particular, su señoría. Siendo las 10:10 de la mañana, la audiencia pública se termina. Solicito a los intervinientes entonces no retirarse del recinto hasta suscribir el acta. Muchas gracias, que tengan buen día. Ven, únete, EPMI, une que, no lo pienses, ven, únete, ven, acércate y únete. Ven, únete, EPMI, une que, no lo pienses, ven, únete, ven, acércate y únete.